Que Dios les bendiga de una manera muy especial, siempre dirigiéndome a ustedes con mucho gozo, con mucha alegría, a través de esta radio, Radio Melodía de Dios, una radio que tiene como propósito llevar el Evangelio al Salvador y al mundo entero. Quiero compartir con ustedes en esta hora bajo el tema ¿qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué espera Dios de su iglesia? Y quiero tomar como base el versículo 18 del capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Y dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He tomado como base este versículo para desarrollar este tema, porque si hablamos qué es lo que Dios espera de su iglesia, es necesario que comprendamos en primer lugar que es Jesucristo el que fundó la iglesia. Eso es lo que le está diciendo a Pedro Jesús en este versículo. Le dice: tú eres Pedro. Ahora vamos a ver el contexto de dónde es que surge esta respuesta que Jesús le está dando a Pedro. Y es pues de donde Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y comienzan a decirle a los discípulos: mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús, cuando escucha estas respuestas, viene y les hace la otra pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Creo en primer lugar que la gente que no conoce de Dios tiene muchos conceptos, piensa muchas cosas acerca de Dios, acerca de Jesús. Pero el punto en esta hora es: ¿qué es lo que usted y yo como cristianos pensamos de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús para nosotros? Y a lo que en esta pregunta que Jesús hace, Pedro le responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús escucha esta respuesta, le dice: mira, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y añade Jesús este versículo que hemos leído y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces le está diciendo Jesús: mira, sobre esa revelación que el Espíritu Santo te ha dado, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ese fundamento, sobre esa declaración, yo allí edifico mi iglesia. No es sobre la persona de Pedro como a veces pensamos, es sobre esa declaración de que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que Él es nuestro libertador. Sobre esa base la iglesia tiene que estar fundamentada. Entonces, mire, en realidad cuando hablamos de iglesia, en el Nuevo Testamento se entiende de dos maneras. La iglesia, que es el grupo de personas que se reúnen para adorar, para exaltar a Dios, pero también iglesia, aquel grupo de personas que genuinamente han creído en Jesús y que han entregado sus vidas a Él. Porque a veces decimos nosotros la iglesia de Cristo, todos aquellos que se congregan, pero la iglesia de Cristo en realidad son los que se han convertido, los que le han aceptado en su corazón y que caminan conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de esta iglesia? Yo quiero desarrollar este mensaje por lo menos en 4 puntos. En primer lugar, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 2, dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos nosotros que Juan el Bautista, que es el que viene a preparar el camino del Señor,
está dando un mensaje que llama al arrepentimiento, que llama a la conversión. Luego también encontramos nosotros en San Marcos capítulo 1 versículo 15 que Jesús está diciendo cuando inicia su ministerio: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos nosotros más adelante al libro de Hechos y encontramos a Pedro hablándole a una gran multitud y diciéndoles: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y más adelante el mismo Pedro le está diciendo a la gente: arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio sobre ustedes. Entonces lo que encontramos en estos versículos es que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Lo primero que Dios espera de su iglesia es una iglesia convertida. Es una iglesia que se vuelva a Él. Y hoy en día nos encontramos nosotros con la triste realidad que pensamos que Dios nos ha llamado para complacernos, que Dios nos ha llamado quizás solamente para que con nuestros labios podamos declarar que Él es Señor, pero no hay una vida que respalde tales declaraciones. Si Jesús es mi Señor, yo tengo que obedecerle a Él. Si Él es mi Señor, yo tengo que rendir toda mi vida a Él. Pero eso es lo que no se da. Estamos hablando qué es lo que Dios espera de su iglesia, porque a veces la iglesia espera muchas cosas de Dios, pero Dios no es nuestro sirviente, Él es nuestro Señor. Y Él lo que nos demanda es que nos convirtamos de todo corazón y que no caigamos en lo que había caído el pueblo allá en el Antiguo Testamento, cuando les dice Dios: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. También cuando el profeta Ageo habla, dice que tenemos que convertirnos de todo corazón, tenemos que rasgar nuestro corazón y ya no nuestros vestidos. Una conversión genuina. La iglesia de Cristo hoy en día necesita una conversión genuina, y eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios espera. Estaba meditando en ese pasaje de Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4, donde el apóstol Pablo está escribiéndole a esta iglesia y le dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, dicen, las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto a lo terrenal y han sido resucitados para una nueva vida. Entonces necesitamos nosotros comprender eso. Lastimosamente hay tantas situaciones ahora que nos llevan a veces a desviarnos del verdadero propósito del Señor. Y a veces estamos caminando como a ciegas, a veces estamos caminando por lo que nos dicen, pero lo cierto es que lo que Dios quiere es una iglesia convertida, una iglesia que se vuelva a Él, una iglesia que se rinda a Él, y no una iglesia que lo esté viendo a Él como una ambulancia que en el momento de necesidad vamos a clamar al Señor y Él nos va a responder. Cuando nosotros no caminamos en obediencia a Dios, Dios habla en Proverbios y dice: tampoco te voy a escuchar yo en el día de la angustia. Tampoco voy a responderte, porque Dios no es un Dios de emergencias. Él es santo y Él es digno de ser honrado. Él es digno de que nosotros nos volvamos a Él, que le adoremos no solamente con un canto, pero con nuestra vida. Que nuestra vida sea esa ofrenda agradable que Él espera de su iglesia. Entonces necesitamos una iglesia convertida. Es necesario que nos convirtamos, no solamente de una religión a otra religión, sino que nos convirtamos al Señor. Porque a veces podemos decir: es que yo antes, fíjese que estaba en la iglesia tradicional, ahora estoy aquí, en la iglesia evangélica.
pero simple y sencillamente lo que ha sucedido es que se ha trasladado de lugar porque su vida sigue siendo la misma. Dios lo que espera es justamente lo que decía Juan el Bautista: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan ustedes que Abraham es nuestro padre. No, dice, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Pero Dios lo que espera son frutos. Frutos. Entonces usted y yo debemos de examinarnos si realmente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente nos hemos convertido. Ahora, yo admiro realmente a la gente a veces que se jacta, que se vanagloria de ellos mismos y dicen: ah, no, mire, yo soy aquí, yo soy allá, y se ponen como la gran persona. Quiero decirle algo: los que nos rodean son los que realmente dicen lo que nosotros somos. Yo no puedo decir yo soy un gran cristiano, fui bien entregado, yo soy aquí. No, la gente que me rodea, y mayormente los de mi casa, ellos pueden dar testimonio de quién yo soy. Porque a veces tenemos una vida santa, una vida muy ejemplar en la iglesia, pero en la casa vivimos como paganos. En la casa ni nuestra familia a veces nos aguanta, porque no nos hemos convertido al Señor. Solamente usamos una máscara. Salgo de la casa y me pongo la máscara de cristiano, ¿verdad? Salgo de la iglesia y me quito la máscara de cristiano y vuelvo a ser otra vez el mismo. Lo que Dios espera de su iglesia, en primer lugar, es una iglesia convertida. Luego, el segundo punto, encontramos también que Dios lo que espera es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Y eso es lo que encontramos nosotros en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 27. Me gusta porque Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, le dice a los maridos: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Está hablándole Pablo a los maridos y está poniendo, por ejemplo, o como ejemplo, a Jesús. Les dice: mire, Jesús así se entregó por su iglesia. Ahora, yo quiero que veamos estos puntos. Dice que Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia. Él murió por usted y por mí. Él murió por la iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún pastor, no a la persona porque es la anfitriona. La iglesia es de Cristo. Eso es así. Y cuando nosotros regresamos allá al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Nos equivocamos los pastores cuando decimos mi iglesia. Usted no murió por nadie. Es Jesús el que murió por cada uno de nosotros. Él es el dueño de la iglesia. Él es realmente el Señor de la iglesia. Entonces, mire, cuando está hablando el apóstol Pablo y dice que Jesús se entregó por la iglesia, a fin de presentársela a una iglesia gloriosa. Hermanos, pareciera hoy en día que la iglesia no es una iglesia gloriosa, pareciera una iglesia derrotada, una iglesia que solo anda quejándose, que solo anda minimizándose. Ay, es que mire, hermano, viera cómo me ha tocado. Mire, hermano, a veces somos hasta un mal testimonio, porque a veces cuando la gente del mundo nos pregunta cómo vamos, ay, viera, hoy que me he metido más con el Señor, viera, qué terrible, cuántas pruebas. Mire, ¿qué va a querer conocer la gente de un Dios que no ha hecho nada por aquel que le está siguiendo? Dice que Jesús se entregó por su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, una iglesia que camina con su frente en alto, una iglesia que toma de esa dignidad que Dios le ha dado. No somos cualquier cosa, somos la iglesia de Cristo, somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Él. Entonces, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga.
Estamos nosotros esperando que Jesús venga y clamamos para que Jesús venga, pero Jesús dice: yo quiero ir por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hoy en día la iglesia se ha mezclado tanto con el mundo que estamos tan contaminados. En vez de la iglesia afectar al mundo, el mundo afecta sobre la iglesia. Y las iglesias parecieran hoy en día una pasarela de modas, ¿verdad? Donde la gente se viste bien, pero no para presentarse delante del Señor, sino para que lo vean, para presumir, ¿verdad? Y las muchachas pues a veces llegan igualmente, como que si van a una fiesta, o van a un desfile, o van a cualquier lugar, menos delante de la presencia de Dios. Necesitamos cambiar eso. Yo creo que no es necesario que pongamos un uniforme en la iglesia o que digamos cuál es la manera que se debe de vestir. Solamente entender que debemos de vestir de manera decorosa. Eso es todo. Una manera donde no estemos nosotros provocando y esto es para hombres y mujeres también. Porque hoy los hombres en día también usan sus pantalones bien topados, ¿verdad? Ya no es que solo la mujer, sino que los hombres también. Hoy con esas modas de ropa stretch, creo que se llama, que ha salido, ¿verdad? Bien apretado también el hombre. Entonces, que vistamos de una manera decorosa. Eso es. No nos contaminemos. Me gusta cuando en la carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 del capítulo 6, del 14 en adelante, está diciendo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte hay entre el templo de Dios y los ídolos. Dice: no hay nada. Y más adelante dice la Escritura: salid de en medio de ellos, dice el Señor, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo los voy a recibir por hijo, voy a ser para ustedes por padre. Mire qué lindo. Lo que Dios quiere es ser nuestro Padre, pero para que Él sea nuestro Padre debemos de limpiarnos de toda contaminación, debemos de apartarnos de aquello que es inmundo. Al parecer hoy en día el punto es hacer un buen número en la iglesia, tener mucha gente, ¿verdad? Y no importa, la gente acaba de estar en una fiesta o acaba de estar adulterando, fornicando, pero lo bueno es que hoy está en la iglesia y sale de la iglesia y sigue haciendo lo mismo. Eso no es lo que Dios espera. Dios lo que espera de su iglesia es que sea una iglesia santa. Y a veces los pastores tenemos miedo a predicar porque decimos: la gente se nos va a ir. Pero mire, si el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor, no somos nosotros. No podemos presentar un evangelio de ofertas. Venga, 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 y Jesús le va a solucionar todos sus problemas. Venga, mire, le vamos a regalar, venga, le vamos a dar. Mire, Jesús fue bien claro: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos una iglesia que no quiere pagar el precio y tenemos pastores que no entendemos realmente que Jesús lo que quiere es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y bueno, a veces quizás hasta hacemos cosas que no deberíamos, que las hace el mundo, pero el punto es atraer gente a la iglesia. Hay que tener un gran cuidado. Dios espera en primer lugar que su iglesia sea una iglesia convertida. En segundo lugar, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Trabajemos para lograr ser esa iglesia que Jesús espera. En tercer lugar, Dios espera una iglesia que camine con la dignidad que Él le ha dado y que pueda anunciar sus virtudes, las buenas nuevas. Eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, dice, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, Dios nos ha dado dignidad. Necesitamos una iglesia que camine con esa dignidad.
una iglesia que pueda ejercer ese papel, como dice el apóstol Pedro, real sacerdocio. Las mujeres son reinas aquí en lo que es el reino de los cielos. Ahora, usted dice, pero ¿y por qué dice aquí en lo que es el reino de los cielos? Jesús dijo algo. Si yo, dijo, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios está entre ustedes. El reino de los cielos, el reino de Dios no es algo para el futuro, es algo que necesitamos vivirlo hoy. El reino de Dios es Dios ejerciendo autoridad, es Dios gobernando. Si somos cristianos, hemos entregado nuestras vidas a Él. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. El reino de los cielos es hoy. El reino de Dios es hoy. ¿Por qué? Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es el reino de los cielos. Entonces, estamos y necesitamos vivir en esa dimensión. Pero la iglesia muchas veces está viendo todo para futuro, cuando allá se pase lista, más allá del sol. No, el reino de los cielos es hoy. Hoy, hoy. Por eso es que la oración de Jesús, o la que Jesús nos enseñó, dice, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, así como se hace en los cielos, aquí en la tierra. No vamos a esperar morir para hacer la voluntad de Dios. No vamos a esperar morir para obedecer a Dios. Nos va a tocar como lo que Jesús dice en Mateo 7:21. Me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Yo les voy a decir, apártense de mí, porque no es solo el que me dice Señor, sino el que hace mi voluntad. Dios espera que hagamos su voluntad hoy. Dios quiere que caminemos con esa dignidad que Él nos ha dado, como reyes y sacerdotes, que podamos interceder, que podamos ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Mire, a veces andamos nosotros buscando, es que allá, fíjese que aquella persona ora y sana, y andamos allá, allá va a estar en tal lugar, y hasta allá nos movemos. Es que mire, aquella persona ora y los demonios huyen. Por el amor de Dios, y Jesús dijo, en mi nombre, dijo, ustedes van a echar fuera demonios. Y cuando vamos a San Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, eso es fe. Y la fe tiene poder cuando está bien fundamentada en el Señor. Entonces, no tenemos por qué andar buscando. Dios le ha dado dignidad a usted. Ejerce esa dignidad. ¿Y sabe qué? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que estamos publicando hoy en día? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos predicando, voy a decir? A veces nos cuesta hablar de Jesús, pero no nos cuesta hablar de fútbol, no nos cuesta hablar de política, no nos cuesta hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo, pero nos cuesta a veces decirle a la gente, mire, quiero decirle que Jesucristo le ama, Él murió por usted. Las redes sociales las vemos muchas veces saturadas de muchas cosas que nada tienen que ver con Dios. Ahora, no estoy hablando de gente que vive alejada de Dios, que no conoce de Dios. Estoy hablando de gente que va a la iglesia. Gente que va a la iglesia, pero en sus muros, en sus publicaciones, no pueden poner un versículo de la Biblia. Pero pueden poner cuanta bayuncada se les ocurra. No ponen un versículo de la Biblia, no publican ni un pequeño mensaje en TikTok, pero ahí salen las hermanitas bailando, haciendo cualquier tipo de bayuncada que se le ocurra, que lo único que trae eso es un desprestigio para el evangelio. Eso es lo que estamos viviendo. Es tremendo. Dice que Él nos compró, Él nos trasladó de las tinieblas a la luz de su amado Hijo, para que anunciemos las virtudes de Él. Anuncie las virtudes de Él.
Yo le hago un reto. Si usted no publica versículos de la Biblia, si no publica mensajes cristianos en sus redes sociales, comience a hacerlo. Se van a burlar de usted. Sí, pero ¿sabe qué? Así también se burlaron de Jesús. Y a lo mejor eso nos va a ayudar para ubicarnos, para comenzar a vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Y en último lugar, el cuarto punto, mire, Dios espera de su iglesia que sea una iglesia victoriosa. Una iglesia que camina en victoria. Y fíjense que me gusta cuando está hablando en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice la Escritura que Jesús, es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y dice que todo Él lo puso bajo los pies de su iglesia. Él nos ha dado autoridad. Él es la cabeza, pero nos ha dado autoridad. Y a veces estamos viviendo como una iglesia derrotada. Una iglesia que no entiende que Dios le ha dado dominio. Mire, a veces andamos exalzando tanto a Satanás. Ay, es que Satanás tiene poder, hermano. Es que mire, hermano, el que tiene poder es usted, porque el Espíritu Santo está en usted. Jesús dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y hemos sido sellados con ese Espíritu Santo. Vivamos como esa iglesia victoriosa que el Señor quiere. Ya no una iglesia que vive quejándose, que vive desanimada, una iglesia que vive de acuerdo a lo que las circunstancias que le rodean quiere. ¿Verdad? Hay gente que de repente dice, mire, hermano, y uno lo encuentra y le dice, Dios le bendiga, fíjate que ya no estoy yendo a la iglesia, hermano. Ay, eso, es que tuve este problema. Mire, problemas siempre vamos a tener, hermano. Es más, me gusta cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, mire, que es necesario que hayan entre ustedes pleitos, disensiones, porque así se da a conocer los que son de veras aprobados. Esté enfrentando problemas, siga adelante, hermano. Siga adelante, no se quede. Usted, dice la Escritura, que en Cristo es más que vencedor. En el nombre de Jesús, renuncie a toda mediocridad, renuncie a todo desánimo, renuncie a todo aquello que pueda apartarle del camino del Señor y diga, yo entiendo que el Señor espera de mí que yo viva en victoria. Así es que eso es lo que Dios espera de su iglesia, según nosotros encontramos en la Biblia. En primer lugar, que sea una iglesia convertida. Segundo lugar, que sea una iglesia que camina con la dignidad que Él le ha dado y que pueda anunciar sus virtudes. En tercer lugar, Dios espera una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y en último lugar, que caminemos en victoria, hermano. Como la iglesia de Cristo, que seamos una iglesia victoriosa en el nombre de Jesús. Quiero orar en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos, te doy gracias por esta palabra, gracias por esta audiencia, Señor, por cada uno, Señor, de los que se toman el tiempo para dedicarlo a este espacio, Dios. Edifícalos, consuélales, ayúdales en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, quiero orar por aquellos que puedan estar desanimados, Dios, que todo espíritu de desánimo tú lo quites en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven fortaleciendo, Señor, aquel que pueda estar padeciendo, cualquiera que sea la enfermedad. Pon tu mano sanadora, Señor. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Que esa palabra tenga efectividad en la vida de mi hermano, de mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven restaurando cada órgano, Señor. Ven, Señor, quitando todo síntoma, todo malestar de ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. No quiero terminar este tiempo sin antes invitarle, en primer lugar, para que pueda leer la Escritura. Lea la palabra de Dios. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas está la vida eterna. En segundo lugar, que pueda apartar un tiempo para orar, para tener comunión con Dios. Hay tantas cosas que a veces nos están afectando, nos están robando la paz, pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios a través de la oración, podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en tercer lugar, busque una iglesia donde congregarse. Busque una iglesia donde se predique el Evangelio y de esa manera usted pueda crecer y pueda así encaminarse al propósito de Dios. Que Dios les bendiga de una manera especial. Espero pues poder vernos en una próxima, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.